Hemos estado recibiendo la educación equivocada. Bajo una noche de tormenta, una aeronave desciende sobre una pista empapada por la lluvia. Un aterrizaje de emergencia para un avión que transportaba a 27 estudiantes de secundaria de Finlandia, el país que presume de la mejor educación del mundo. Una tormenta, una crisis. Una situación en la que cualquiera esperaría gritos y pánico. Pero en aquel aeropuerto no había caos. El personal no corría. No se oían voces alteradas. Solo se veía a la gente moverse con una calma cálida, ayudándose mutuamente. Al presenciar esa escena, una joven estudiante susurró con voz temblorosa: «Profesor, ¿será que hemos recibido la educación equivocada?». En ese instante, comienza nuestra historia. Ellos aún no lo sabían, pero el espíritu de cooperación que estaban a punto de encontrar cambiaría sus valores desde la raíz. Una tierra extraña a la que llegaron en una noche de tormenta. Un país donde nadie gritaba, nadie daba órdenes autoritarias, y aún así, el mundo parecía encontrar su propio orden a través de la calidez humana. ¿Cómo es que México logra mantenerse en pie con tanta generosidad, incluso en el desastre? ¿Es la educación algo que solo pertenece a las aulas? Una estancia de tan solo 48 horas. Sin embargo, sería suficiente para sacudir sus vidas y el propio concepto de educación. Esta historia, que comienza en silencio, dejará una pregunta resonando en tu interior. ¿Qué es lo que la verdadera educación debe cultivar? Antes de comenzar, por favor, asegúrate de suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. De esta forma, YouTube seguirá mostrándote videos que se ajusten a tus intereses. Agradecemos enormemente tu apoyo. Además, en la descripción encontrarás enlaces a otros videos recomendados que te podrían gustar. Música. Los últimos vestigios de la tormenta tropical aún azotaban el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. El agua caía a raudales sobre las pistas y el viento sacudía las estructuras, pero dentro de la terminal reinaba una atmósfera extrañamente serena y solidaria. No se escuchaban gritos de frustración ni se veían empleados corriendo desesperados. En su lugar, la gente se movía con un propósito compartido, una especie de coreografía no ensayada de ayuda mutua. En el momento en que lo vieron, los 27 estudiantes finlandeses se detuvieron en seco. Eran jóvenes provenientes del país considerado un pináculo educativo. Entre ellos había delegados de olimpiadas científicas y ganadores de concursos de matemáticas. Jóvenes que llevaban el orgullo del sistema nórdico en el corazón, y que esa noche habían aterrizado de emergencia en suelo mexicano. «De verdad estamos en medio de una tormenta», susurró Elina, una estudiante de 16 años, con la voz entrecortada por la incredulidad. A través del velo de lluvia que golpeaba los ventanales, las luces de la pista brillaban con una constancia imperturbable. El personal de tierra, empapado, trabajaba metódicamente, sin una pizca de pánico en sus gestos. En lugar de la tensión esperada, se percibía una comunicación fluida, casi familiar, entre ellos. «¿Por qué todos están tan conectados?», murmuró el profesor Virtanen, observando la escena. En el aeropuerto de Helsinki, una noche como esta sería un caos de anuncios estridentes y quejas. Pero aquí, hasta el sonido del viento parecía amortiguado por un manto de humanidad. Era como si una mano invisible, tejida de empatía, envolviera a todos los presentes. Mientras se dirigían a la zona de migración, vieron a un grupo de voluntarios, ciudadanos comunes que habían llegado por su cuenta, repartiendo café caliente y pan dulce a los viajeros varados. No llevaban uniformes, solo el deseo de ayudar. Ofrecían una sonrisa y una palabra de aliento a cada persona. No había muchas palabras formales, pero en cada gesto se alojaba un respeto profundo por el otro. Elina sintió un chispazo de entendimiento. Quizás la educación era esto. El proceso migratorio fue sorprendentemente fluido, no por la velocidad del sistema, sino por la paciencia de la gente. La fila, aunque larga, se movía en un ambiente de cooperación. Una familia compartió sus sándwiches con un grupo de viajeros ancianos. Un joven sacó una guitarra y comenzó a tocar una melodía suave, y pronto, varias voces se unieron en un coro improvisado que disipó la tensión. Los estudiantes se miraron unos a otros. «Increíble», susurró uno.
Esta es su respuesta a una crisis. En nuestro país, el aeropuerto estaría paralizado por el protocolo y la frustración. La maestra mexicana que los acompañaba, Carmen, observaba las expresiones de asombro de los estudiantes y sacó una pequeña libreta. Con 15 años de experiencia en el campo educativo, su mirada era tranquila pero profunda. La solidaridad no es una orden, es un instinto, escribió en silencio. En lugar de esperar instrucciones, todos parecían tener una fuerza interior que los impulsaba a conectar y ayudar. El aeropuerto de este país respiraba esa verdad. El vestíbulo principal, iluminado por luces de emergencia, estaba envuelto en un murmullo cálido. Los empleados atendían a cada persona con una dedicación personal. Cuando vieron al grupo de estudiantes extranjeros, una empleada se acercó con una sonrisa genuina. No se preocupen, muchachos. Bienvenidos a México. Ahorita vemos cómo resolver lo del transporte. Aquí nadie se queda solo. Sus palabras, breves y cariñosas, estaban cargadas de una empatía que trascendía cualquier barrera idiomática. Elina respiró hondo. Afuera, el viento seguía aullando, pero en su pecho sentía una calma inexplicable. A su lado, el profesor Virtanen entornó los ojos y murmuró, este ambiente. Quizás este es el verdadero resultado de la educación. Nadie competía, nadie empujaba. Y sin embargo, todo fluía. La calidez desorganizada pero efectiva de México comenzaba a sacudir los cimientos de la educación lógica y estructurada en la que siempre habían creído. Al final de esa larga noche, en un rincón del vestíbulo, un estudiante expresó en voz baja la pregunta que flotaba en el aire. Profesor, ¿será que hemos recibido la educación equivocada? Su voz fue apenas un susurro, pero pareció resonar en todo el aeropuerto. Carmen no respondió. Simplemente cerró los ojos y añadió una nota en el margen de su libreta. El aprendizaje comienza cuando nace la pregunta. Afuera, el viento amainaba y, a través del cristal, una luz más de la pista se encendió, silenciosa y firme. La historia de 48 horas apenas comenzaba. Antes del amanecer, el aeropuerto de la Ciudad de México todavía conservaba los vestigios de la lluvia, pero el aire ya era más limpio. A través de los enormes ventanales, la primera luz de un nuevo día comenzaba a teñir el cielo. Desde los altavoces de la sala de llegadas, se escuchó un anuncio. No era una voz metálica y pregrabada, sino la voz cálida de una persona real, que pedía paciencia y ofrecía información con un tono casi maternal. Los 27 estudiantes finlandeses, frotándose los ojos somnolientos, esperaban su equipaje. Cuando las maletas aparecieron en la cinta, notaron algo peculiar. Un grupo de empleados del aeropuerto las sacaba con cuidado, asegurándose de que las etiquetas con los nombres quedaran hacia arriba, fáciles de ver. No había daños, ni retrasos inexplicables, ni pérdidas. ¿Cómo es posible que sean tan considerados?, murmuró Thomas, un estudiante de complexión robusta, con un tono de asombro. En los aeropuertos del norte, en un día así, esperaríamos al menos 3 horas, y nadie se preocuparía por cómo recibes tu maleta. Carmen, escuchando la conversación, abrió su libreta. Detrás de lo que parece un simple gesto, siempre hay un esfuerzo humano. No hay que pasarlo por alto, pensó, y escribió en silencio, el orden no es eficiencia, es el resultado de la empatía de alguien. Frente a los mostradores de migración, la fila avanzaba sin desorden, no por barreras físicas, sino por cortesía. La persona al final de la fila indicaba con la mano a los recién llegados. Pase, por aquí. No hacían falta palabras. No era una regla, sino una conciencia del otro lo que sostenía el movimiento de este país. Elina, mientras le entregaba su pasaporte a la agente de migración, no pudo evitar preguntar, aquí nadie parece dar órdenes, pero ¿cómo es que todos actúan con tanta coordinación? La mujer reflexionó un momento y respondió con una sonrisa amable, porque todos sabemos que detrás de nosotros hay alguien más. Y delante. Somos una cadena. Esa simple frase caló hondo en el corazón de Elina. Para cuando salieron del aeropuerto, la lluvia había cesado por completo. Los restos de la noche desaparecían y los charcos en el asfalto brillaban como espejos. Mientras subían a un autobús de gran tamaño, los estudiantes miraban por las ventanas.
Los semáforos parpadeaban con un ritmo constante, y el tráfico, aunque denso, fluía sin la agresividad de los claxones. Parecía que personas y vehículos se movían al compás de una misma música invisible. «Oiga, profesora», preguntó Elina. «¿Esto también es parte de la educación?» Carmen asintió y señaló hacia afuera. «La comunidad no es algo que se enseña con palabras, Elina. Es algo que se ve, se siente y se absorbe». Elina asintió en silencio, procesando la idea. Al llegar al hotel, la recepcionista los recibió con una reverencia casi imperceptible y una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. «Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué viaje tan pesado han tenido?» Su voz era suave, con la calidez de quien recibe a viejos amigos. El personal, a pesar de las dificultades por los cortes de luz intermitentes, se movió con una agilidad asombrosa, procesando el registro, entregando llaves y explicando los detalles del desayuno. En menos de 10 minutos, todo el grupo estaba registrado. «Es perfecto», comentó el profesor Virtanen, casi para sí mismo. Pero la recepcionista negó con la cabeza y sonrió. «Perfecto no es, señor. Solo estamos acostumbrados a ayudarnos. Es lo que se hace». Esa frase dejó a Virtanen sin aliento. La costumbre, aquí, se había transformado en confianza. No era el resultado de un sistema, sino de un sentido humano perfeccionado por la experiencia. Esa noche, desde la ventana de su habitación, Elina observaba la Ciudad de México. Un río de luces fluía por las avenidas, los semáforos marcaban el ritmo. La gente iba y venía, pero nadie chocaba. «Este país está vivo, pero es amable», susurró. Carmen, que había entrado a ver si necesitaba algo, no respondió con palabras. Simplemente sacó su libreta y escribió: «La educación es aquello que se transmite sin necesidad de alzar la voz». Esa noche, en sus respectivas habitaciones, los estudiantes abrieron sus cuadernos. ¿Por qué la gente coopera sin que nadie se lo ordene? ¿Por qué se ayudan mutuamente sin que nadie los vigile? En los márgenes de las páginas, comenzaron a aparecer pequeñas preguntas, ninguna de las cuales habían escuchado jamás en su país. A medianoche, cuando la lluvia que golpeaba las ventanas finalmente cesó, Carmen cerró su diario en el vestíbulo. Este espíritu de comunidad no aparecerá en ningún libro de texto. Pero quizás, esta es la verdadera forma de la educación. En su pecho, sentía algo parecido a la certeza. Este viaje, que comenzó en una noche de tormenta, no terminaría como una simple visita turística. Lo sentía. El autobús se abría paso por la Ciudad de México en plena madrugada. A través de las ventanas, las luces de la urbe se deslizaban como estrellas fugaces. El azul de los semáforos parpadeaba con una regularidad hipnótica, y en las ventanas de los edificios todavía se adivinaban siluetas, vidas que no se detenían. El reloj ya pasaba de las 11 de la noche, pero en los rostros de la gente que caminaba por las aceras no se veía ni prisa ni miedo. Elina, recostada en su asiento, observaba el exterior con fascinación. La ciudad nocturna estaba viva, y eso, para ella, era el mayor de los asombros. «¿Por qué hay mujeres caminando solas a estas horas?», preguntó. Su voz rompió el silencio del autobús. Carmen respondió con calma, su voz apenas un susurro. «Porque entre todos hemos construido una sociedad donde no tienes que tener miedo». Sus palabras provocaron un silencio aún más profundo. En Helsinki, después de las 9 de la noche, las calles se vaciaban. Caminar por una avenida oscura era un acto de valentía. Pero en Ciudad de México era diferente. Una joven entraba sola a una tienda de conveniencia, un grupo de oficinistas reía mientras se dirigía a casa. Había mucha gente, pero no se oían gritos ni se veían las sombras tambaleantes de los borrachos. La seguridad no depende del número de policías, ¿verdad?, reflexionó Thomas, otro de los estudiantes, mientras miraba su propio reflejo en la ventana. Es que todos confían. Confían en que la persona que camina a su lado está bien. Al llegar al hotel, una luz suave iluminaba el vestíbulo. La mujer de la recepción lo saludó con una sonrisa que parecía nacer desde el fondo de su ser. «Qué bueno que llegaron. El camino debió ser difícil». Su voz contenía no solo cortesía, sino un calor genuino.
El profesor Virtanen respiró hondo ante aquel recibimiento y murmuró: un país con educación tiene amabilidad en sus palabras. Tras el registro, un empleado entregó a cada uno las indicaciones para la mañana siguiente. El desayuno es a partir de las 6:30. Aquí tienen un mapa de los alrededores, por si necesitan algo. Su atención fue tan detallada y previsora que parecía que llevaban días esperando su llegada en estas circunstancias. Cada movimiento estaba desprovisto de tensión. La preparación se había convertido en la normalidad de su sociedad. Los estudiantes sintieron una pequeña sacudida ante esa revelación. Al amanecer, la luz de la ciudad se filtraba a través de las cortinas de la habitación. Elina se sentó en la cama y abrió su cuaderno en silencio. Hay mucha gente, pero no chocan. Hay pocas palabras, pero se entienden. Quizás la educación mexicana es una práctica para medir la distancia del corazón. Cuando terminó de escribir esa frase, dejó la pluma y miró por la ventana. En algún lugar de la ciudad, alguien ya estaba limpiando. Las aceras, aún húmedas pero impecables, eran el testimonio del esfuerzo de personas anónimas que sostenían la belleza de su entorno. A la mañana siguiente, a las 6 en punto, un aire fresco y limpio recorría la ciudad aún en penumbras. Elina y algunos otros estudiantes, sintiendo hambre, deliberaban en el vestíbulo del hotel. A esta hora, dudo que encontremos algo abierto. Entonces, el recepcionista, con la misma sonrisa amable, les dijo: justo al lado hay una fonda que abre las 24 horas. A los estudiantes de por aquí les encanta. Al abrir la puerta del local, un aroma a café de olla y tortillas recién hechas los envolvió. Una barra de madera, arroz al vapor y la voz de un noticiero matutino en la radio. Los ojos de los estudiantes se iluminaron. ¿Todo esto por 100 pesos? ¿Un café por 30? Las risas se mezclaron con la sorpresa. La mujer que atendía, una señora mayor de cabello cano, les habló con una naturalidad pasmosa. Si no les gusta el picante, les puedo hacer unos huevos al gusto, hijos. Con esa simple frase, los estudiantes sintieron que todas sus barreras se derrumbaban. Justo después, al salir tras haber pagado, Mika, uno de los chicos más distraídos, gritó con pánico: mi teléfono. El grupo se detuvo en seco. En el instante en que se dieron la vuelta, vieron a la dueña de la fonda corriendo hacia ellos, sin aliento. En su mano, sostenía el teléfono de Mika. Y pegada a la pantalla, había una pequeña nota adhesiva. Échenle ganas al estudio. Bienvenidos a México. Mika no pudo contener las lágrimas. Gracias. De verdad, gracias. Carmen, que había presenciado toda la escena, cerró su libreta con suavidad. La educación no está en las aulas. Es la sociedad la que la demuestra con sus acciones. La luz de la mañana comenzaba a bañar la ciudad. Oficinistas trajeados esperaban el semáforo, barrenderos pulían las calles en silencio. En las aceras, donde no había ni un solo papel tirado, residía el orden del alma. El profesor Virtanen susurró: nadie los obliga, y sin embargo, todos miran en la misma dirección. Esto es la educación que no se puede escribir en los libros de texto. La pregunta que había nacido en una noche de tormenta comenzaba a tomar forma bajo la luz de esa mañana. Las 6:30 de la mañana. La ciudad aún estaba envuelta en una penumbra brumosa que flotaba entre los edificios. Solo las luces de las tiendas de conveniencia brillaban, solitarias, y los transeúntes eran escasos. Pero no había una sensación de inquietud, sino el sonido tranquilo de la vida cotidiana. Elina y sus compañeros se miraban en el vestíbulo del hotel. Tengo hambre. ¿Pero habrá algo abierto a estas horas? Ante sus palabras, la mujer de la recepción sonrió con dulzura. Justo al lado hay una fonda. Abre las 24 horas. Les recomiendo los chilaquiles. Con una mezcla de escepticismo y curiosidad, abrieron la puerta. Un vapor cálido y el aroma a epazote y café recién colado los recibieron. En la barra de madera, un hombre leía el periódico. En la pared, un menú escrito a mano. El vapor del arroz recién hecho se mecía bajo la luz, etéreo y pálido. Esto se siente como una mañana mexicana, susurró Elina. La dueña, una mujer de sonrisa serena,
apareció detrás de la barra. Buenos días, jóvenes. ¿Van a querer desayuno? Su voz tenía una energía que disipaba cualquier rastro de sueño. Thomas examinó el menú con los ojos muy abiertos. Chilaquiles con huevo por 80 pesos. Café de olla por 30. No puedo creerlo. En comparación con los precios nórdicos, era impensable. Y sin embargo, la comida estaba preparada con esmero y la vajilla estaba impecable. Al sentarse, la mujer le sirvió un plato de fruta fresca. A través del vapor, se vislumbraba el brillo del melón y la papaya. El aroma a canela del café llenó sus pulmones, y una sensación de calma se extendió por su interior. Este sabor es extrañamente familiar, murmuró Elina. A su lado, el profesor Virtanen asintió. La comida que reconforta el alma. Tal vez eso también sea parte de la educación. La dueña, aunque ocupada, no dejaba de observar las expresiones de sus clientes. ¿Les sirvo más café? ¿Quieren probar un poco de esta salsa? No pica mucho. Cada una de sus breves frases era una muestra de consideración. Más que un servicio, era una conversación de afecto. Cuando terminaron de comer y se disponían a salir, Mika se puso pálido de repente. Mi teléfono. No está. Buscó frenéticamente en su mochila, pero no lo encontró por ninguna parte. Creo que lo dejé en la barra. Justo cuando iba a darse la vuelta, escuchó una voz a sus espaldas. Joven, se le olvida esto. La dueña venía corriendo, agitada. En su mano, sostenía el teléfono de Mika. Sobre la pantalla, había pegado un pequeño trozo de papel. Para que sigan aprendiendo mucho. Bienvenidos a México. Al ver esas letras, los ojos de Mika se llenaron de lágrimas. Sin poder hablar, solo repetía gracias una y otra vez. La mujer sonrió y negó con la cabeza. Cuídense mucho. Aquí todos les echamos porras. El ambiente se detuvo por un instante, y todos sintieron algo profundo en el pecho. Carmen observó la escena y escribió una sola línea en su libreta. La educación no se completa en el aula. Reside en las acciones de la sociedad. Al salir, el sol de la mañana comenzaba a teñir lentamente la ciudad. En la esquina, un barrendero pulía la acera con dedicación, y la gente esperaba el semáforo en un orden natural. En esa calle impecable convivían el orden y la calidez. El profesor Virtanen murmuró, nadie los vigila, y aún así, todos actúan correctamente. Es un orden que no nace del miedo, sino de la confianza. Carmen asintió. Sí. Y la confianza no se enseña, se construye y se transmite. La educación de México se basa en esa construcción invisible. Elina se detuvo y entrecerró los ojos ante el sol. La amabilidad de este país está hecha de la suma de la empatía de cada persona. Sintiendo eso, abrió su cuaderno. En el margen de la página, escribió con letra pequeña, la bondad llega más silenciosamente que la voz. Eran sus primeras palabras propias en este viaje de 48 horas. A la mañana siguiente, la Ciudad de México parecía el interior de un reloj gigantesco. Todos los engranajes se movían con precisión, sin retrasos ni caos. En su centro, la estación de metro Insurgentes, aunque apenas pasaban las 7 de la mañana, ya era un hervidero de gente. Pero, sorprendentemente, la palabra caos no existía allí. A pesar de la multitud, nadie chocaba. Solo el sonido de los pasos resonaba a un ritmo constante. Nadie alzaba la voz. Los estudiantes finlandeses se detuvieron, cautivados por el espectáculo. Es una marea de gente, pero es silenciosa, murmuró Elina. El profesor Virtanen miró su reloj y sonrió levemente. Pensaba que era un país dominado por la prisa, pero en realidad es un país que vive en armonía con el tiempo. El suelo de la estación brillaba, y los letreros de señalización eran tan intuitivos que se entendían al instante. Junto a las palabras en español, había pictogramas que mantenían el orden en lugar del ruido. Al hacer fila para las escaleras eléctricas, se encontraron con otra sorpresa. La gente se mantenía a la derecha, dejando el lado izquierdo libre para quienes tenían prisa. Nadie lo indicaba,
pero todos compartían esa regla no escrita de forma natural. Thomas susurró, es como si alguien los estuviera vigilando desde arriba. Carmen sonrió en respuesta. No, nadie los vigila. Pero todos actúan de una manera de la que no tendrían que avergonzarse si los vieran. Al llegar al andén, el silencio se hizo aún más profundo. Unas líneas amarillas marcaban la zona de seguridad, y pequeñas flechas en el suelo indicaban dónde esperar. La gente formaba dos filas ordenadas a los lados de donde se abrirían las puertas. Nadie empujaba, nadie se adelantaba. Cuando el tren llegó, todos se hicieron a un lado para dejar salir a los pasajeros. Los estudiantes contuvieron la respiración. Elina preguntó en voz baja, ¿nadie les enseña esto? ¿Cómo lo hacen de forma tan natural? Carmen respondió con calma, esa es la educación de la sociedad. En México, el orden no nace de la imposición, sino de la consideración. Las puertas del tren se cerraron. En el interior del vagón, que se deslizó suavemente, apenas se oían conversaciones. Había gente leyendo, otros mirando noticias en sus teléfonos, estudiantes repasando apuntes. Cada uno en su mundo, pero todos compartiendo un mismo espacio de respeto. Mika exclamó con asombro, es la primera vez que veo a alguien estudiando en el metro de una ciudad tan grande. En la siguiente estación, subió una anciana apoyada en un bastón. Al instante, varios pasajeros cercanos se levantaron al mismo tiempo. Siéntese, por favor. La voz fue suave, pero cálida. La anciana inclinó ligeramente la cabeza y sonrió. Muchas gracias. Al ver esto, otro de los estudiantes, Johan, sorbió discretamente por la nariz. Nunca había visto una amabilidad tan espontánea. Carmen, observando sus reacciones, escribió discretamente en su libreta, la educación no reside en el conocimiento, sino en la acción. La amabilidad silenciosa es la forma más poderosa de aprendizaje. Al salir a la superficie, el sol de la Ciudad de México era deslumbrante. Cuando el semáforo peatonal se puso en verde, cientos de personas comenzaron a cruzar la calle al mismo tiempo. Pero nadie chocaba. Era como si un ritmo invisible guiara los pasos de todos. No era simplemente orden, era un movimiento que presuponía la existencia de los demás. Elina no pudo evitar decir, es como si la gente fuera música. El profesor Virtanen asintió. No hay director de orquesta, pero parece que todos leen la misma partitura. Carmen sonrió y respondió, sí. Y el nombre de esa partitura es, empatía. Ante esas palabras, los estudiantes se quedaron en silencio por un momento. Al alejarse de la estación, la imagen de aquella fila silenciosa seguía grabada en sus mentes. Personas que se movían no porque alguien los estuviera mirando, sino porque estaban pensando en los demás. Esa imagen era la educación silenciosa que no aparecía en sus libros de texto. Y a partir de ese día, los 27 jóvenes se dieron cuenta de que el significado de la libertad del que tanto se enorgullecían estaba empezando a cambiar. El cruce de Shibuya. El sol de la tarde se reflejaba en los edificios de cristal, y una multitud innumerable fluía desde todas direcciones. En el momento en que el semáforo se puso en verde, la masa humana se puso en movimiento. Pero, extrañamente, no se oía ni un solo choque. El flujo de personas, aunque aparentemente caótico, tenía una armonía, una cadencia propia. Los estudiantes finlandeses, parados en medio de todo, simplemente observaban. Elina contuvo el aliento. ¿Cómo es posible? Nadie empuja. A su lado, Johan ladeó la cabeza. Incluso si alguien se retrasa, nadie se enfada. Es como si la gente de este país estuviera conectada por hilos invisibles. Tras cruzar, se tomaron un descanso en una cafetería cercana. Música suave, conversaciones en voz baja. Un ambiente urbano sin el ruido estridente que consideraban normal en el norte de Europa. ¿Esto es lo que llaman cortesía?, preguntó Thomas. Carmen dejó su taza de café y respondió lentamente, más que cortesía, es confianza. La gente de este país confía en que un desconocido actuará igual que ellos. Por eso pueden ceder el paso con tranquilidad. Los estudiantes escuchaban en silencio. Confianza.
Era una palabra que habían oído innumerables veces en su educación. Pero lo que veían aquí no era el concepto abstracto de los libros de texto. Existía como una acción tangible. En el metro de regreso, ocurrió un pequeño cambio en el vagón abarrotado. Una anciana se detuvo junto a Elina, que estaba de pie cerca de la puerta. Al instante siguiente, Elina se levantó por puro reflejo. «Tome asiento, por favor». Sus palabras fueron un poco torpes, pero su sonrisa fue natural. La anciana hizo una pequeña reverencia y respondió con dulzura: «Gracias, qué amable». Johan observó el momento con los ojos húmedos. «Elina, eso te salió muy natural». Elina sonrió, algo avergonzada. «Solo imité lo que he visto que es normal en este país». Carmen grabó profundamente ese intercambio en su corazón. La educación no se transmite, se contagia. Las acciones de las personas mueven el corazón de los demás más silenciosamente que las palabras. Al bajar del tren, vieron a un empleado de limpieza moviendo un trapeador en el extremo del andén. Nadie lo miraba, pero limpiaba con esmero hasta el borde de las vías. Al verlo, el profesor Virtanen dijo: «Hacer lo correcto aunque nadie te felicite». Esa es la raíz de la educación de este país. Carmen asintió levemente. Sí, seguramente. La educación de Japón es una educación que se muestra en silencio. Hablar con la espalda es mucho más poderoso que alzar la voz. Al atardecer, cuando las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, los estudiantes vieron como un hombre que caminaba por la acera de Omotesando dejaba caer su cartera. Cuando fueron a recogerla para alcanzarlo, Elina se quedó sin aliento. El hombre ya estaba regresando a buscarla. «Muchas gracias». «¿Ustedes la encontraron?». La profunda reverencia con la que les agradeció los dejó sin palabras. Todos confiaban en todos, y todos respondían a esa confianza. Esa pequeña circulación movía a toda la sociedad con suavidad. De regreso al hotel, Carmen abrió su libreta y escribió: «La confianza no es una orden, es una cadena. Y lo que une esa cadena es la educación y la amabilidad de las personas». Y en su interior, se dio cuenta de algo. La primera pregunta de Elina en este viaje: ¿cómo es que todos caminan con tanta seguridad? La respuesta ya estaba frente a sus ojos. La seguridad no era una ley ni un sistema. Nacía del hábito de confiar los unos en los otros. Ese descubrimiento silencioso palpitó suavemente en sus pechos. Soplaba una brisa nocturna. Sin que nadie se diera cuenta, la cadena de la amabilidad había comenzado a brotar dentro de ellos. En el Tokio de la tarde, cuando el sol comenzaba a inclinarse, la temperatura aún era alta y el asfalto parecía temblar ligeramente. Los 27 estudiantes finlandeses, tras finalizar sus visitas matutinas, se dirigían a Asakusa. En la calle, turistas en yukata, el aroma del incienso, el tintineo de las campanillas de viento. Y en medio de ese paisaje sereno, Elina se tambaleó ligeramente. Antes de que Carmen pudiera gritar su nombre, una de sus compañeras, Miko, la sujetó del brazo. Su rostro estaba pálido, sus labios secos. Carmen sacó su smartphone de inmediato. Apenas 5 minutos después de llamar al 119, una ambulancia entró lentamente en el callejón. El sonido de la sirena era discreto, sorprendentemente silencioso. No era un ruido estridente, sino una emergencia tranquila. La gente a su alrededor se apartó rápidamente para abrir paso, sin aspavientos. Aquella escena no era el resultado de un entrenamiento, sino el aire mismo de la ayuda mutua. Un paramédico descendió y comenzó a hacer preguntas con voz calmada. ¿Ha bebido agua? ¿Cuánto tiempo ha caminado? Su tono era sereno, casi como una conversación. No había un solo movimiento innecesario. Transportaron la camilla y la llevaron a la ambulancia sin interrumpir el tráfico. Uno de los paramédicos le dijo a Carmen: «No se preocupe, probablemente sea una deshidratación leve. Se recuperará pronto». En su japonés, convivían la certeza y la amabilidad. El rostro de Elina, ya dentro de la ambulancia, seguía pálido, pero en sus ojos había una sensación de alivio. Cuando Miko le tomó la mano, Elina dijo con voz débil: «No tengo miedo. Estas personas están muy tranquilas.
Al oír esas palabras, Carmen sintió un calor en el pecho. El destino era el Hospital Internacional St. Luke. El recorrido desde la entrada hasta la sala de consulta estaba increíblemente organizado. Letreros en inglés, flechas claras. Un diseño pensado para que nadie se perdiera. Un empleado en la recepción dijo amablemente: por favor, su pasaporte y su seguro. La verificación se limitó a 3 puntos. No hubo trámites innecesarios. La filosofía de no robarle tiempo al paciente impregnaba cada acción. La consulta duró 25 minutos. El diagnóstico: deshidratación leve. Le indicaron reposo con suero y rehidratación oral. Las palabras del médico fueron breves, pero suficientes. Ahora, descanse. Es la mejor recuperación. Ante esa concisión, el profesor finlandés, Markus, no pudo evitar admirar: en lugar de abrumar con información, transmiten tranquilidad. La cuenta también fue sorprendentemente sencilla. La factura detallaba claramente los costos de cada concepto, sin cargos adicionales ni tratos especiales. No hubo un tratamiento diferente por ser extranjeros, ni se les impuso una carga mayor. La equidad crea seguridad, murmuró Thomas en voz baja. Cuando salieron del hospital, el color había vuelto al rostro de Elina. La luz del atardecer teñía la ciudad de dorado y la brisa era un poco más fresca. Un paseo al atardecer, sin forzar, estaría bien, había dicho el médico. Guiados por sus palabras, el grupo se dirigió a un callejón del barrio antiguo. El viento acariciaba el empedrado, haciendo mecer los farolillos de papel. Desde el fondo de un taller, se oía el sonido rítmico de un martillo sobre metal. Allí había un anciano artesano. Tomen un poco de té, les ofreció con una sonrisa serena, entregándoles unas tazas. Cada uno de sus movimientos era tan cuidadoso que parecía un ritual. Elina aceptó la taza con ambas manos y dio un sorbo. A través del vapor, el artesano dijo: si uno cede el paso sin prisas, todos avanzan más rápido. Ante esas palabras, los estudiantes se miraron. Mikko abrió su cuaderno y escribió en letras grandes: ceder no es retrasarse. Ceder acelera el conjunto. Carmen vio las letras y asintió en silencio. Lo prioritario no es uno mismo, sino el otro. Ese orden es lo que sostiene a la sociedad. En el autobús de regreso, Elina miraba la luz exterior a través de la ventana. Tenía miedo, pero extrañamente me sentía segura. Porque todos sabían cuál era el orden de las cosas. El profesor Markus sonrió y le puso una mano en el hombro. Esa es la raíz de la educación de este país. Respetar el orden de la empatía por encima de la velocidad. Mientras el autobús se acercaba al hotel, las luces de la ciudad comenzaron a encenderse. Todos entendían su papel y actuaban en consecuencia. En ese orden sereno, vieron por primera vez una sociedad unida no por el miedo, sino por la confianza. Carmen anotó en su libreta: la eficiencia y la amabilidad no se oponen. En una sociedad que respeta el orden correcto, la seguridad nace de forma natural. La brisa nocturna le acarició la mejilla. En esa suave brisa, Elina susurró: la fuerza de este país está hecha de la amabilidad de su gente. El atardecer en Tokio. La ciudad cambiaba lentamente del dorado al naranja, y las sombras de los edificios se alargaban. El bullicio de la tarde se desvanecía, dando paso a un tiempo que fluía como una respiración tranquila. En ese ambiente, los estudiantes finlandeses se adentraron en el callejón de un pequeño taller artesanal. Desde el fondo, resonaba el sonido de un martillo sobre metal. Su ritmo constante era tan calmado como el latido de un corazón. En la entrada, un letrero antiguo: Furin de arena. Al abrir la puerta corredera, un fragante aroma a hojas de té tostado los envolvió. Dentro, un artesano de cabello blanco estaba sentado. Les hizo un gesto para que se sentaran y dijo en voz baja: por favor, tomen un poco de té. Sus movimientos eran lentos, pero seguros. Sin prisa, pero sin un solo gesto innecesario. El sonido al abrir la tapa de la tetera, el sonido del agua al verterse, el momento en que el vapor se elevaba de las tazas. Cada acción poseía una belleza llamada esmero. Los estudiantes observaban en silencio toda la secuencia.
Poco a poco, fue repartiendo las tazas. Adelante, por favor. Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo, cediendo el turno a todos. Al escuchar esas palabras, Elina sintió un calor en el pecho. Era una frase que había oído varias veces desde que llegó a Japón. Pero sentía que en esa simple expresión había un significado profundo. Llevó lentamente el té a sus labios. A través del vapor, le vinieron a la mente los paisajes de Japón que había visto hasta ahora. El aeropuerto nocturno, el tren silencioso, la gente cediéndose el paso. Todo eso parecía disolverse en esa taza. El artesano sonrió y dijo, ceder, verán, no es retrasarse. Cuando uno cede, el conjunto avanza más rápido. Tanto las personas como la sociedad. Ante esas palabras, el profesor Marcus contuvo el aliento. Es como la dirección de una orquesta. Por eso, aunque un músico se detenga, el conjunto no se desmorona. Carmen asintió y dijo, sí. Ceder es el núcleo de la educación de este país. Cada uno se retrae un poco. Y esa suma hace que el flujo general sea más suave. Los estudiantes abrieron sus cuadernos y anotaron las palabras del artesano. Nicolás escribió como si estuviera grabando cada letra. Ceder es la velocidad de la amabilidad. Al ver esas palabras, Carmen asintió para sus adentros. La amabilidad en este país no tiene forma. Está en los gestos, en el silencio, en las costumbres. Existe de una manera tan natural como la respiración. Cuando terminaron el té, el artesano inclinó lentamente la cabeza. En este barrio, desde siempre, ha existido la costumbre de ceder el paso. Cuando dos personas se cruzan en un callejón estrecho, no se decide quién pasa primero. De forma natural, uno se detiene y el otro pasa. Y casi nunca hay problemas por eso. Thomas sonrió levemente. Es como si toda la sociedad respirara al unísono. El artesano asintió en silencio. Vivir como se respira. Esa es la mejor educación. Al salir, el sol poniente teñía de rojo el empedrado. Al final del callejón, unos niños de primaria corrían y reían con sus mochilas a la espalda. Detrás de ellos, un anciano en bicicleta los adelantaba lentamente. Nadie molestaba a nadie. Nadie tenía prisa. Pero todos avanzaban. Carmen miró al cielo. La educación debe ser esto, pensó. Elina, a su lado, preguntó, ¿qué quiere decir con esto? No apurar a nadie, y tampoco detenerse uno mismo. Encontrar el punto intermedio. Ese es el aprendizaje de la armonía. La noche se acercaba y las luces de la ciudad se encendían una a una. El aroma a incienso que flotaba desde el taller de campanillas de viento permanecía en silencio en el callejón. Ese aroma era como el corazón de este país. Silencioso, amable, pero con una fuerza inquebrantable. Elina añadió una última frase en su cuaderno: al ceder, el mundo se acelera. La empatía es el camino más corto de la sociedad. Al ver esas palabras, Carmen sonrió levemente. Fue el momento en que un viaje de 48 horas pasó de ser una simple visita a una filosofía. A la mañana siguiente, Tokio amaneció con un cielo azul y despejado. El viento húmedo de los días anteriores había desaparecido como por arte de magia, y el aire era cristalino. En el autobús que se dirigía a Narita, reinaba una calma serena. Nadie hacía ruido, nadie miraba su teléfono. Los 27 estudiantes finlandeses tenían sus cuadernos abiertos y escribían. En la página de Elina, estaban las palabras del artesano del día anterior: ceder no es retrasarse. Ceder acelera el conjunto. Y debajo, con letra más pequeña, sus propias palabras: en este país, la amabilidad crea la eficiencia. Carmen, mirando hacia atrás desde el asiento delantero, sintió una certeza silenciosa en su pecho. 48 horas. No era mucho tiempo, pero en esa breve estancia, lo que los estudiantes daban por sentado había cambiado de forma audible. El profesor Marcus murmuró pensativo: quizás la esencia de la educación no es enseñar, sino hacer sentir. Ante sus palabras, Carmen asintió en silencio. Por la ventana, fluía la ciudad matutina. La gente esperando el semáforo,
los barrenderos, los que iban a trabajar. Ningún movimiento era apresurado, todo parecía una respiración ordenada y única. En la parte trasera del autobús, Miko exclamó: «Profesor, mire». En su smartphone se veía un video que había grabado el día anterior. En un tren de cercanías abarrotado, un estudiante de secundaria japonés abría un libro de vocabulario en silencio. Solo esa imagen. Pero en ese silencio había una cultura de la concentración que el mundo había pasado por alto. Ese video de 2 minutos, Miko lo subió a sus redes sociales después de regresar a casa. El título: El aprendizaje silencioso. 3 días después, tenía más de 100.000 reproducciones. En los comentarios, se acumulaban voces de asombro y admiración de todo el mundo. ¿Es este el resultado de la educación? El silencio es hermoso. He vuelto a aprender el significado de la palabra respeto. Debajo del video, un joven finlandés había añadido un mensaje: la educación no está en los libros de texto, está en el aire. El post de Miko fue recogido por una revista especializada en educación, que publicó un reportaje titulado La educación silenciosa de Japón vista por estudiantes nórdicos. El artículo decía: la educación japonesa no pule la personalidad a través del conocimiento, sino de las costumbres. En su base se encuentra la confianza en los demás. Mientras tanto, en la vida cotidiana de los estudiantes que habían regresado, también surgieron pequeños cambios. Al llegar a clase, los zapatos estaban ordenados. Sobre los escritorios ya no había objetos innecesarios. Uno de los padres envió un correo electrónico a la escuela: mi hija ha empezado a ordenar los zapatos de toda la familia por la mañana. Aunque nadie lo vea, te ordena por dentro, me dijo riendo. Los profesores, sorprendidos, comprendieron el significado. La educación no se completa solo dentro del aula. Semanas después, una encuesta realizada en la escuela reveló una nueva tendencia: el número de solicitantes para la clase de japonés se había triplicado. No es que quiera aprender el idioma, quiero entender la cultura, se leía en varias de las respuestas. Carmen leía una carta que había llegado de Finlandia. Era la letra de Elina. En aquel país, descubrí de qué está hecha la seguridad. No es protección, es confianza. Si confiar en los demás se convierte en algo cotidiano, el mundo será un poco más amable. Una lágrima rodó por la mejilla de Carmen al leer la carta. 48 horas. Un tiempo breve, pero que tuvo el poder de cambiar el corazón de las personas. En el autobús hacia el aeropuerto de Narita, Marcus, mirando por la ventana, dijo: el resultado de la educación seguramente no son las notas de los exámenes. Es ser capaz de decir gracias de forma natural. Carmen respondió con una sonrisa. Así es. Y crear una sociedad que te inspire a decir gracias es la educación de los adultos. El avión despegó, y la ciudad de Tokio se fue haciendo pequeña por la ventanilla. Abajo, alguien respetaba un semáforo, alguien limpiaba una calle. Ese orden silencioso parecía transmitirse ahora mismo al cielo del mundo. 48 horas. Un viaje breve que dejó en ellos una respuesta sobre la educación que duraría toda la vida. El invierno en Finlandia. La nieve cubre la ciudad y el aliento se vuelve blanco. Han pasado varios meses desde el regreso, pero las 48 horas en Japón siguen vivas en los corazones de los 27 estudiantes. El silencio, la empatía y la cultura de ceder. No son solo recuerdos de un viaje, sino una guía de vida que ha permanecido en ellos. En la clase de japonés de la escuela, se ha reunido el triple de estudiantes que el año anterior. El profesor, de pie frente a la pizarra, dice: konnichiwa. Es una palabra que respeta la existencia del otro. Desde toda la clase, una voz al unísono: konnichiwa. La pronunciación aún es torpe, pero en sus voces hay una calidez innegable. Elina, junto a la ventana de esa aula, sonríe para sus adentros. Recuerda aquel día. La gente que trabajaba en silencio en el aeropuerto de Narita. La sonrisa de la anciana a la que le cedió el asiento en el tren. Las palabras que escuchó en el taller del artesano: ceder acelera el conjunto. Todo eso la sostiene ahora. El director Marcus, viendo este cambio, presentó un informe al Ministerio de Educación.
proponemos la introducción experimental de un programa de intercambio cultural y educativo con Japón. Al final del documento, escribió, el objetivo no es el intercambio de conocimientos académicos, sino el de compartir corazones. La propuesta fue aprobada de inmediato. Al año siguiente, 3 estudiantes viajarían a Japón para una estancia corta. Su destino, una escuela secundaria privada en las afueras de Tokio. Allí los esperaba Carmen, la misma que los había guiado. Un reencuentro esperado. La imagen de Carmen sonriendo a través de la pantalla del monitor. ¿Cómo están todos? Hoy hablaremos sobre el orden silencioso y la libertad interior. La clase se sumió en un silencio absoluto. Carmen continuó, el orden en Japón no nace de la imposición, sino de la confianza. La confianza no es algo que ata a las personas, sino que las sostiene. La libertad no es hacer lo que uno quiere, sino el poder de actuar confiando en el otro. Ante esas palabras, todos los estudiantes de la clase asintieron al unísono. Todos habían visto eso durante aquellas 48 horas. La calma en el aeropuerto, la limpieza de la ciudad, el silencio en el tren y la amabilidad de la gente. Todo era una forma de confianza. Al final de la clase, Carmen levantó una hoja de papel. En ella, escrito con letra pequeña, se leía, educar es alinear la dirección del corazón de los demás. En ese momento, uno de los estudiantes levantó la mano. Profesor, ¿eso es diferente de enseñar? Carmen sonrió y respondió, sí. Enseñar es conocimiento, alinear es el corazón. Cuando entiendes esa diferencia, la educación trasciende las fronteras. Fuera de la ventana del aula, la nieve caía en silencio. Los estudiantes, observando la escena, imaginaban en sus corazones el invierno de Japón. Aquella noche de tormenta, las luces de guía brillando en la pista mojada, el vestíbulo silencioso del aeropuerto, y aquella pregunta, profesor, ¿será que hemos recibido la educación equivocada? Ahora, la respuesta a esa pregunta finalmente comenzaba a vislumbrarse. No es que estuvieran equivocados. Simplemente no lo habían visto. La educación no es acumular conocimiento, sino construir confianza entre las personas. Y Japón lo demostraba no con la voz, sino con la acción. Meses después, la Televisión Nacional de Finlandia emitió un programa especial. El título, Lo que nos enseñó un milagro de 48 horas. En las imágenes, se veía el andén de un tren ordenado, gente sonriendo mientras decía adelante, por favor, y las manos de un anciano artesano ofreciendo té. La narración decía en voz baja, la educación es cultivar la actitud de pensar en los demás. Aquella breve estancia fue una acumulación de casualidades. Pero esas casualidades sembraron una semilla segura. En la pantalla, aparecían los cuadernos de Elina y sus compañeros. En el margen de una página, estaban las palabras de aquel día, al ceder, el mundo se acelera. La empatía es el camino más corto de la sociedad. Al final del programa, Carmen, mirando al cielo de Narita, susurraba en voz baja, 48 horas. Tan breve, y sin embargo, el comienzo de una eternidad. El viento le acariciaba la mejilla mientras un avión despegaba en una pista lejana. La educación es una fuerza que trasciende las naciones y une a las personas. No solo transporta conocimiento, sino que alinea el corazón. Y fue Japón quien lo mostró al mundo en silencio. ¿Y tú, qué piensas? Enseñar y criar. Si solo pudieras elegir uno, ¿cuál le pasarías a la siguiente generación? Una pregunta silenciosa resonaba largamente al otro lado de la pantalla. Y esa pregunta, trascendiendo países y épocas, sigue generando nuevos aprendizajes en algún lugar. Esa era la lección para el futuro. ¿Qué te ha parecido el video de hoy? Por favor, déjanos tus valiosas opiniones e impresiones en los comentarios. No olvides suscribirte y darle al botón de me gusta. Agradecemos enormemente tu apoyo. Gracias por vernos hasta el final. Música.